Diputada, quería que empezáramos un poco sobre cuál sería el avance que se ha logrado en Nicaragua en cuanto a la libertad al derecho a la libertad de asociación. Sí. Bueno, un saludo en el Día de y los Trabajadores de 1 de mayo. Un saludo en nombre de los trabajadores universitarios a los cuales represento como miembros del Frente Nacional de Trabajadores. Nicaragua, en la región centroamericana y en la región de América Latina y el Caribe, ha avanzado mucho en el tema de la asociación sindical. Aquí tenemos nosotros libertad de asociación, de organizarnos. En casi todo el estado y en todas las universidades miembros del Consejo tenemos organizados nuestros sindicatos. Tenemos federaciones, tenemos confederaciones y tenemos una central. Desde los sindicatos nosotros tenemos la oportunidad de tener convenios colectivos. Entonces, el derecho a la libertad de asociación sindical va acompañado de la convención colectiva. Nicaragua ha ratificado el convenio 87 de la libertad sindical y el 98 de convención colectiva. Nuestro código laboral permite la libertad de asociación. Con un número de 20 trabajadores se puede organizar un sindicato. En cada universidad hay 2 sindicatos, el sector docente, el sector administrativo. En el empleo público tenemos la central, que es la Unión Nacional de Empleados. En el sector de la construcción y de servicio, industria hotelera, de turismo, está la Confederación José Benito Escobar. En el sector de educación primaria, secundaria y técnica tenemos la Asociación de Educadores Andes, CGT Anden. El sector de la salud, la Federación de Trabajadores de la Salud, FEDSalud, tenemos organizados. En este periodo de la revolución es importante destacar que nosotros logramos organizar a la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, que son los trabajadores que nacieron de las medidas estructurales de los gobiernos neoliberales que fueron lanzados a la calle. Entonces, en estos periodos nosotros los organizamos y ellos están organizados por sus rubros de trabajo sectorizados. Tenemos el sector de mototaxi, tenemos el sector de las paradas de buses, que son los pequeños emprendedores que venden golosinas, agua, etcétera. También tenemos organizado a la Confederación de Trabajadores del Mar, Ríos y Laguna. Entonces ahí tenemos a todos los pescadores y tenemos a las mujeres que comercializan el pescado, que en la región caribeña les dicen piquinera, que son las que venden el pescado en el sitio, en el mar, en el mercado. Y también tenemos organizado a los campesinos a través de la Asociación de Trabajadores del Campo. Entonces nosotros podemos decir que el mayor nivel de sindicalización en Centroamérica lo tiene nuestro país. Ok, si ahora hablamos de esta parte, porque usted me mencionaba pues que en los años de los gobiernos neoliberales muchos se fueron Hubieron despidos masivos debido a la aplicación de los ajustes del Fondo Monetario Internacional. Claro, entonces ahí hablamos de docentes, hablamos de diferentes, los despedidos eran de diferente formación profesional, tanto a nivel de licenciatura, a nivel de técnico. Hubo un despido masivo, o sea, de diferentes escolaridad y de diferentes niveles. Bueno, sé que en Nicaragua ha cambiado esta situación en cuanto a los niveles de desempleo. ¿Cuál es lo que se ha conseguido en cuanto a las mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores? El trabajador del empleo formal desde de 2007, ¿verdad?, que inicia la segunda etapa de la revolución, uno de los grandes logros que nosotros tenemos es la restitución de los derechos integrales en la seguridad social. En el periodo neoliberal debemos de recordar que el INSS recortó nuestros servicios, eliminó la atención integral del trabajador desde el aspecto de la oncología, desde el aspecto de la cardiología, y todas aquellas especialidades fueron eliminadas y nosotros teníamos que cubrir nuestros gastos. Luego, el segundo logro de este periodo es, digamos, que el empleo se estabilizó. En 2007 comenzó a haber un crecimiento del empleo, acompañado de una política de nuestro gobierno que es incentivar
el emprendedurismo. O sea, porque también debemos de ser conscientes, y es una de las cosas que el Plan Nacional de Desarrollo Humano de nuestro gobierno contempla, que no solo el Estado es generador de empleo, sino también que hemos alcanzado los niveles de autogestionar nuestro empleo. Entonces, desde el ámbito técnico y desde el ámbito de la educación y de la producción, el gobierno ha puesto un número de programas de asistencia técnica, de asistencia financiera, con programas como Usura Cero, por ejemplo. Entonces hemos venido fortaleciendo la economía creativa. Entonces tenemos una gama de pequeñas y medianas empresas o pequeñas familias que ya tienen su pequeña empresa familiar, que ha venido dinamizando la economía, y hay una mayor fuerza laboral en este sector, teniendo más seguridad de ingreso y de atención integral, porque si bien es cierto, los trabajadores por cuenta propia, algunos ya están en el seguro facultativo porque hemos trabajado en diálogo con nuestro gobierno en aperturar el INSS para el sector de trabajadores por cuenta propia. Entonces, algunos están en el seguro facultativo, pero también tenemos que, como el sistema nuestro es un sistema universal de salud, a ellos los cubre la salud pública. Ellos van a recibir atención médica a los hospitales nacionales o regionales, dependiendo de donde ellos estén. Y recordemos que en estos momentos la protección social que brinda nuestro gobierno es una protección social integral, porque también todas las especialidades desde el Sistema Único de Salud, desde el Ministerio de Salud, son cubiertas. O sea, digamos, un poblador que tiene una enfermedad crónica como la diabetes, un trabajador por cuenta propia, es atendido en el Ministerio de Salud, tiene un control mensual, se le entrega su tratamiento correspondiente para su control de diabetes y tiene acceso a la salud, que de 2007 hacia atrás no teníamos esa cobertura en el Sistema Nacional de Salud. Otro alcance que tenemos nosotros, los trabajadores, las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas están en todos los sectores. Están en el empleo del público del Estado, están en el sector universitario, en el sector de educación, el sector salud. Casi todos los sectores tienen convenios colectivos. La zona franca, destacar por ejemplo, en la zona franca tenemos acuerdos acordados con todas las centrales, con los empleadores y el gobierno. Por ejemplo, algunos trabajadores de la zona franca, felizmente y gracias a las políticas públicas del gobierno, ya tienen viviendas, reciben un paquete alimenticio y ha habido estabilidad laboral. Hay mayor sindicalización en la zona franca a partir del 2007 que del 2007 hacia atrás, donde había un gobierno que en ese momento administraba el Estado, que no cumplía lo que era el convenio 87, porque en las zonas francas había pocos sindicatos. Y hoy todas las zonas francas tienen su representación sindical, los trabajadores tienen acceso al diálogo y a la concertación de la gestión de la empresa a través de sus sindicatos. Además que si le sumamos la inversión privada, ¿no? Exacto, la inversión privada. Entonces, digamos, la mediana y la pequeña empresa, acá ha habido una política pública de gobierno de recursos financieros que permite que esta pequeña y mediana empresa también son generadoras de empleo. En cuanto a esto del espíritu emprendedor que mencionaba usted, entiendo que hay acceso a crédito. Incluso usted mencionaba, por ejemplo, Usura Cero, pero entiendo también que en el caso de las mujeres trabajadoras del campo también hay una oportunidad, pues, de... Así es, a través del Ministerio de Economía Familiar y Asociatividad, el MEFCA, hay una promoción del emprendedurismo. Pero también, como yo te explicaba, la política de nuestro gobierno ha ido más allá, porque está reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo Humano en el sistema educativo. El sistema educativo ha atravesado por diferentes reformas curriculares. Dentro de esas reformas curriculares hemos estado trabajando la innovación y el emprendimiento. Entonces, en este caso, el Instituto Tecnológico, el INATEC promueve el emprendedurismo, el desarrollo de habilidades y competencias. Entonces, estamos tratando de formar a un técnico
o desde la universidad estamos tratando de formar un profesional que tenga la capacidad de crear, de innovar y de generar su propio empleo y generar empleo. Por ejemplo, las ferias tecnológicas que realiza el INATED, las ferias y las jornadas científicas que desarrollan las universidades, ahí los jóvenes presentan sus proyectos. Entonces hay proyectos muy destacados. Digamos, por ejemplo, en la Universidad Nacional Agraria hay jóvenes que a través de sus proyectos de agroindustria, ahora ellos ya presentaron su proyecto, hubo un financiamiento y ellos logran tener su registro sanitario, su registro en el MIFIC, y sus productos ya llenan los requisitos hasta para ofertarlos en supermercados. Entonces todo eso, la cadena de valor agregado para competir se ha estado mejorando en cada uno de los sistemas. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico gradúa a un grupo de estudiantes, ellos presentan un proyecto y este proyecto luego llena los requisitos para ser presentado al MEDCA, para ser presentado, si es a nivel de producción, al INTA, y hay una política de financiamiento y de asistencia técnica. Por ejemplo, la mujer en la zona rural la mujer es capacitada de tal manera que ella aprende al acopio, al almacenamiento de sus granos básicos para no venderlos inmediatamente que los produce, porque como ella aprendió a tener capacidades, ella almacena y vende su cosecha en el mejor momento. O sea, es todo un trabajo integral que se ha desarrollado, tanto para los trabajadores de la zona urbana como los trabajadores de la zona rural, con una política definida con énfasis en la protección a la mujer, porque es una de las líneas de nuestro gobierno que ha expresado que hay que continuar el empoderamiento de la mujer desde el gobierno y desde todas las instancias, desde el sistema educativo, desde el poder ejecutivo. Nuestro poder legislativo ha estado legislando de manera que se aplique la equidad y el balance de género en todo lo que nosotros podamos cambiar las condiciones de vida del pueblo. Y dentro de ese cambio de vida del pueblo, entiendo, ha tenido mucho que ver esta política de diálogo y consenso, y que ha permitido de alguna manera dar respuesta a esa necesidad de mano de obra calificada. ¿Cómo es que ha trabajado el gobierno en este sentido? Porque, por ejemplo, para las MIPYMES, ellos tener trabajadores y darle empleo a sus trabajadores, pero que estén calificados para lo que se requiere. Claro. El gobierno, la política del gobierno del comandante Ortega y de nuestra vicepresidenta Rosario ha sido, desde la reforma constitucional, nosotros acá reformamos y le dimos mayor fuerza a la gestión sindical. En la reforma nosotros dejamos claro que los sindicatos, los representantes de los trabajadores, son miembros de los consejos directivos de las empresas, sea pública o privada. Entonces, esto facilita el diálogo entre el empleador y el representante de los trabajadores, de tal manera que cuando vos construyes el diálogo, esto te permite gestionar capacitación, gestionar recursos y tener acuerdos de sectores. Por ejemplo, las pymes han hecho acuerdos con el gobierno de políticas de acceso al crédito, de políticas de acceso, de eliminar, digamos, barreras a veces arancelarias en la ley de concertación tributaria. Se realizó una atención para esas pequeñas y medianas empresas. Entonces, hay un proceso de diálogo. Por ejemplo, el éxito, si nosotros hablamos de la coyuntura que vivimos, por ejemplo, ¿por qué el COVID-19 y la epidemia no ha trascendido en el territorio? Porque una de las fortalezas que tiene nuestro gobierno es la relación que tiene con el pueblo primero, pero además de eso con los sindicatos. Por ejemplo, los sindicatos ahorita estamos abocados a respaldar las políticas del gobierno, de mantenernos trabajando, y hemos tenido la responsabilidad de capacitarnos y de formarnos para enfrentar la epidemia, para poder replicar esas medidas preventivas en toda nuestra base, para que las comisiones de higiene y seguridad ocupacional de cada universidad, de cada ministerio, está trabajando de la mano con las instituciones para trabajar por la prevención.
porque también hay una conciencia clara de parte nuestra, de la clase trabajadora, que tenemos que mantener la actividad económica, la actividad empresarial, para poder nosotros tener la seguridad en nuestra familia, porque tenemos un país que no es pobre, fue empobrecido y con el fallido golpe de Estado nos crearon unas grietas económicas que no teníamos. Entonces acá nosotros tenemos la firmeza de continuar trabajando, los trabajadores y las trabajadoras están muy disciplinadas, trabajando para sostener la economía, porque aquí tenemos nosotros 800.000 trabajadores por cuenta propia que salen a vender sus productos, que si nosotros nos encerramos en casa y no vamos a hacer nuestras compras, ¿cómo van ellos a sobrevivir? Entonces aquí hay un compromiso del movimiento sindical de seguir laborando, de seguirnos cuidando mutuamente, porque acá hemos dicho nosotros el cuidado es colectivo e individual, y acompañar al gobierno a salir de esta otra prueba, pues porque creo que algo muy importante que nos decía el comandante Daniel Ortega en su mensaje: somos un pueblo valiente, especialmente confiamos en Dios, y la unidad que tenemos de la clase trabajadora nos va a sacar adelante. Ya que menciona estos aspectos de crisis, por ejemplo, ¿cuál es la visión o las acciones concretas que nosotros pudiéramos mencionar o reconocer de parte del gobierno? Porque ha habido una amenaza constante de mandarles empleo, por ejemplo, por parte de algunos empresarios, grandes empresarios, pero ¿cuál es la visión del gobierno en este sentido de cómo hacerle frente a esta crisis que ha venido siendo provocada pues por un sector en particular? El gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario es un gobierno muy responsable, un gobierno consciente de las decisiones que toma. Se ha dicho claramente, y lo ha dicho él con mucha firmeza y con mucha confianza, que no podemos detenernos, que vamos a continuar trabajando. Recordemos que acá hay un Ministerio del Trabajo que tutela la relación empleador-trabajador. Cualquier empresa que quiera cerrar tiene que pedir la autorización al Ministerio del Trabajo y tiene que presentar las condiciones por qué quiere suspender labores. Entonces esto es un proceso y ellos tienen que someterse a la legislación nacional. Así lo expresa el Código Laboral nuestra. Es el Ministerio del Trabajo el que faculta y autoriza a cualquier empresa a que suspenda labores, pero tiene que ser demostrado. Y recordemos que en ningún momento hemos entrado en ninguna emergencia nacional, estamos trabajando. Yo quiero aprovechar acá a hacer un reconocimiento a los trabajadores de la salud que están en primera línea y orando siempre que Dios los proteja. Y quiero hacer un reconocimiento a los trabajadores del sector público que han estado acompañando al Ministerio de Salud como brigadistas, porque esas 3 millones de visitas que hemos alcanzado es por la solidaridad y la unidad en la clase trabajadora con nuestro pueblo. Hemos alcanzado unos niveles de conciencia, de manejarnos con el protocolo de prevención, el lavado de manos, el uso del alcohol gel, el distanciamiento correspondiente, el uso de la mascarilla, cuándo la debemos usar y cuándo no la debemos usar, las fortalezas que tiene el Ministerio de Salud, los 19 hospitales preparados, todos nuestros hospitales han separado las áreas de admisión, las personas con gripe, las personas con procesos respiratorios están pasando en una área donde no están los que no llevan, por más que su control crónico de diabetes, etcétera. Hay una serie de medidas higiénicas y preventivas que nos ha permitido en este momento tener este cuadro de epidemia donde todavía no tenemos grandes cantidades y no tenemos lo que es la transmisión local comunitaria. Por otro lado, he observado también, por ejemplo, en el caso de las universidades públicas, en el caso de la UNAM y en el caso de los colegios públicos, que ellos mantienen abiertas sus puertas para continuar garantizando esa educación gratuita, y veo que igual están aplicando estas medidas
Sí, el Consejo Nacional de Universidades, así es, el Consejo Nacional de Universidades acordó volver a las aulas. ¿Por qué decidimos esto? Debemos nosotros de ser conscientes. Desde las políticas del gobierno es una política inclusiva. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental. Un análisis que nosotros hicimos a nivel del Consejo Nacional de Universidades es: ¿todos tenemos la capacidad de tener internet en nuestros hogares? Nos hemos preguntado. ¿Todos tenemos un celular inteligente con la suficiente capacidad para estudiar en línea? Nos hemos preguntado. En la zona rural, porque nosotros tenemos estudiantes promovientes de todo el territorio nacional, ¿tienen la capacidad de acceder a ellos a la internet? Probablemente no. Se hace un estudio, la UNESCO y SLAP de Latinoamérica hace un estudio que en el caso de nuestro país estamos hablando de que un 20% de los hogares tienen internet. Luego lo ligas a la calidad. Entonces nosotros acordamos preparar protocolos y iniciar nuestras clases presenciales. No son clases presenciales continuas. Cada facultad llega un día a la semana presencial. Se organizaron los grupos de alumnos en grupos de 15 para tener el distanciamiento en el aula. Se mejoraron las instalaciones higiénicas, garantizando dispensadores para jabón líquido, se garantizan los lavamanos, se ampliaron áreas para lavado de manos, se hace una introducción, se le da una capacitación, trabajamos a nivel de la web de las universidades con videos educativos y gracias a Dios podemos decir que en el caso de la UNAM Managua tenemos una permanencia en el aula de más del 50%, en el caso de UNAM León, en el caso de Rivas, por ejemplo, casi el 80% ya de la zona rural ya está integrado, ya regresaron a sus internados. Igual en la Universidad Nacional Agraria están los estudiantes integrándose. La política de no declarar una cuarentena es necesaria debido a las mismas condiciones socioeconómicas que nosotros tenemos. Hay estudiantes de la zona rural que ni siquiera tienen un celular. Nosotros no podemos negarle su formación. La clase presencial es necesaria. Hay voluntad de nuestros estudiantes en seguirse formando. La muestra está que hay más del 50% en el aula y hemos tomado la decisión correcta. Trabajadores al poder, trabajadores al poder.